Hermanos, pues gracias al Señor por permitirnos este espacio y este tiempo, y me da gusto, ¿verdad?, verles y saludarles en esta ocasión y poder tener juntos la meditación en la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una presentación del tema, hermanos, y posteriormente vamos a procurar tener una reflexión respecto a lo presentado. Hemos estado trabajando el tema general, hermanos, vidas alcanzadas, cómo el Señor ha hecho esa transición de lo que éramos a lo que somos. Y hoy, hermanos, con la idea que considero que el texto nos presenta en el libro de Efesios 2, del verso 11 al 13. Efesios 2, 11 al 13, leeré en la Reina Valera 1995. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y la idea, hermanos, a compartir en relación a este texto es de lejanos a cercanos. De lejanos a cercanos. Oremos. Una vez más, Señor, rogamos tu bendición y tu dirección. Sabemos que es tu Espíritu que obra transformando y renovando. Ha hecho posible la unión de dos pueblos, Señor, para conformar uno solo que es tu pueblo. Gracias, Señor, porque también podemos comprender que de las familias hay una sola familia, la familia de Dios, en la cual nos ha hecho parte, bendito Dios, por obra de la reconciliación en Cristo. Abre nuestra mente y nuestro corazón y permítenos juntos meditar en tu palabra. Lo pedimos, lo recibimos y lo agradecemos en Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, hermano. Con esta idea, la verdad que este texto es por demás profundo y sobre todas las cosas muy enriquecedor en relación a nuestra salvación. Pero también, hermanos, cómo cambia la realidad de vida, lo que éramos a lo que somos. Yo creo que hay dos preguntas que tenemos que responder. La primera es, ¿quiénes éramos? Y responder, ¿quiénes somos? Apuntar a dos cosas, a nuestra antigua condición y pensar en nuestra nueva condición. Y poder decir, de lejanos a cercanos. Presentemos, hermanos, o revisemos a la luz de lo que el texto presenta, ¿por qué hablar de lejanía y de cercanía? ¿Qué pasaba? ¿Qué entender por el término lejanos? ¿Sí? A veces cuando queremos que no nos llevamos muy bien con alguien, decimos de lejecito, ¿no? O mucho más ahora por pandemia, ¿no? De lejecitos, guardemos a su sana distancia ahí, ¿sí? 1,5 metros, creo que hasta algunos, no sé si cargamos hasta un metrito allí para decir de aquí a acá, o el espacio vital como algunos le llaman, ¿no? Ahora, esta realidad bíblica, hermanos, nos va a presentar de verdad que no es tan sencillo ver en qué consiste la lejanía. Bueno, primero tengamos que el texto bíblico nos quiere hacer conciencia, quiere hacer que hagamos memoria, que recordemos, que no pasemos por alto, hermanos, nuestra nueva condición de vida. Mire cómo empieza diciendo el verso 11. Acordaos de que en otro tiempo, vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y precisando pues a qué público se refiere, a qué destinatario en esta primera instancia son los gentiles. Podemos conocer, hermanos, que la iglesia de Éfeso como tal, en su mayoría estaba integrada por gentiles. Y aquí, ¿qué se va a responder? Bueno, ¿qué nos dice la Escritura? La explicación está en el verso 12. Identifiquemos los 5 sin que encontramos allí. Dice el texto, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En lo personal, hermanos, lo cuadra así, con 5 sin.
sin Cristo estábamos, sin tener ciudadanía judía, sin contar con los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Entonces, no es para menos esta realidad que dice la Escritura, de lejanos a cercanos. El solo hecho de decir, sin Cristo estabais, sin Cristo. Recordemos, hermanos, que la esperanza de redención solo estaba en el Mesías prometido, aquel que saldría de los lomos de la descendencia de David para regir a su pueblo, y la esperanza mesiánica era lo que constituía prácticamente, hermanos, la esperanza en la vida del pueblo. Sin ciudadanía judía, sabemos bien que, hermanos, que los judíos constituyeron el pueblo de Dios saliendo de los lomos de Abraham. Desde ahí en adelante, toda su descendencia se constituyó en lo que se conoce como la nación judía o el pueblo israelita. Y no ser israelita es no pertenecer al pueblo de Dios y por lo tanto no tener nada que ver, hermano, con los privilegios que ellos tuvieron o tenían. Sin contar con los pactos de la promesa. Entonces, los pactos de la promesa, bueno, hay muchos pactos que desde Abraham, en el caso de Moisés, en el caso de David, hermano, y sobre todo el nuevo pacto que fue anunciado desde el libro de Jeremías. No formar parte de un pacto, hermanos, es no tener ninguna alianza. Es decir, no tener que ver nada con lo que a Dios se refiere y con lo que en Él se puede hallar. Y sin esperanza, bueno, no hay mucho que aguardar, mucho que esperar, simplemente se vive por vivir. Recordemos que Pablo toma una idea así en la primera carta de Corintios, hablando de la resurrección, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y lo sorprendente, sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. Y estas realidades, hermanos, no es tan fácil, porque bueno, es increíble que el texto precise esto. Entonces, ¿a quién servían? Bueno, si no servían a Dios, ¿a quién? Entonces, ¿qué era para ello Dios? La primera realidad, entonces, hermanos, de lejanos a cercanos, y la nueva realidad que va a presentar el texto es antes lejanos, ahora cercanos. ¿Sí? Antes lejanos, ahora cercanos. Pero la incógnita es qué ha hecho posible que nos acerquemos, que estuviéramos tan distantes y ahora hayamos acortado distancia. ¿Qué hizo posible que ese abismo fuese reducido? Bueno, el mismo texto nos los presenta en el verso número 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, algo hizo posible, dice el texto, fue la sangre de Cristo. Esto lo explicó ya Pablo desde el capítulo número 1. Observemos el verso número 7. Hablando de lo que en Cristo tenemos, hermanos, que fuimos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo, dice el verso número 7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, a través de la sangre de Cristo, en el desarrollo de esta carta, hermanos, a los Efesios, considero dos cosas. Una, que sí, es cierto, el texto dice que habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dos realidades, considero, una es ser perdonados y la segunda es ser integrados. Perdonados, bueno, el texto dice que fueron perdonados nuestros pecados. Esto nos habla de la reconciliación para con Dios, tanto en el caso de los unos como de los otros, porque bueno, este texto, hermanos, nos va a hablar que Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos reconcilia con los hombres.
porque el texto nos habla de la distancia que no podíamos acortar por nosotros mismos en nuestra comunión con Dios. Pero de entrada aquí hay dos pueblos que no se llevan, no se ven. Uno consideran que el otro no vale nada, en el caso de los judíos para con los gentiles. Y el caso de ser perdonados, entonces, observemos cómo amplía esta idea en el libro de Efesios 2, verso 16. Esa primera parte dice el texto: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y ahí están implícitas las dos. Primero fuimos reconciliados por medio de la cruz con Dios, para luego formar un solo cuerpo. Había enemistades tanto para con Dios como para con los demás, hermanos. Perdonados. Bueno, esta realidad bíblica, hermanos, nos va a apuntar a dos cosas. En mi consideración, considero en la primera parte, hermanos, es esta: los unos. El caso también de los judíos, aunque sí apunta, en gran parte apunta a la realidad de los gentiles, pero aquí están implícitos los judíos. Los judíos como tal, hermanos, este texto empieza diciendo en el verso 11, los gentiles en cuanto a la carne, ellos eran llamados incircuncisos. Esto hacía la diferencia porque existía una práctica que se llamaba la circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, en el caso de los judíos, esa era la señal del pacto. Pero precisando esta realidad, ¿por qué tanto uno como otros están lejanos, cercanos pero lejanos? Como la idea que compartía el viernes de crucifixión, cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Entonces suele pasar. Podemos estar tan cerca, pero no ser parte. Hay un pensamiento que se dice de la siguiente manera: en el caso de los judíos estaban afectados del cuerpo, es decir, por la circuncisión, la señal física, pero no estaban afectados del corazón. Tenían una señal física exterior, pero no tenían la marca o el significado en el corazón. Es decir, existía la señal, pero sin el significado. Observemos el verso como lo presentamos allí en el verso 11, ¿verdad? Los gentiles como tal no tenían ninguna marca, por eso se le llamaban incircuncisos. ¿Sí? No traían esa señal del pacto. Y como consecuencia, bien se desencadena el sin Cristo, el sin promesa, el sin pacto, sin esperanza y sin Dios. No aspiraban a nada más en ese sentido. Bien, desde que se dio la señal, hermanos, no pasó muchos años. Aún en el tiempo de Moisés, que ya se daba la señal de la circuncisión, él tuvo que lidiar con esta situación, porque ni él mismo había circuncidado a sus hijos. Y el texto bíblico dice que el ángel de la muerte lo siguió. Si no es su esposa que los circuncida, entiende, va, que los hubiese matado, porque quería dirigir a un pueblo sin que él haya practicado la señal del pacto. Y Dios nos guarde y nos libre, hermanos, porque pues a veces de verdad, como pasaba con los fariseos, ¿verdad? Podemos poner cargas pesadas en otros que ni nosotros mismos queremos llevar, ¿verdad? Es tan fácil señalar. Es tan fácil decir lo que no se hace, pero nadie dice yo lo hago, ¿verdad? Y esta realidad lo quiero presentar a la luz de lo que ya se dijo. Hay dos lecturas, hermanos. Una es Deuteronomio 10:16 y la otra lectura va a ser Deuteronomio 30:6. Los dos son Deuteronomio 10:16. El texto va a decir allí: circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestras cerviz. Ya no le dice el circuncidáis pues el prepucio. Ahora dice de vuestro corazón. Lo que debe, la marca
que debe estar ya en el corazón. No solo afectar lo exterior, sino afectar el interior. Que esto sea algo interno también. Esta misma idea, hermanos, prevaleció y en este caso Moisés hablando al pueblo, y en el mismo libro de Deuteronomio 36 se reitera la idea. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y con el corazón de tu descendencia. ¿Con qué fin? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas, hermanos. Dios se encargará, ¿verdad?, de circuncidar nuestro corazón, quitar todo aquello que no nos permite verdaderamente amar al Señor. Por lo que este relato bíblico, hermanos, nos habla de lejanos a cercanos, porque los mismos judíos necesitaban verdaderamente estar en Dios, porque sí traían la señal, estaban siendo afectados en el cuerpo, pero no en su corazón. Al grado que un día el Señor le dijo, ¿verdad?, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Primera es el libro de Isaías 29:13. Ahora, en el caso de los gentiles, saben de Dios, pero no conocen a Dios. El texto bíblico va a decir que adoran a lo que consideran ellos que es Dios. Y los mismos tesalonicenses dijeron que se convirtieron de los ídolos a Dios, hermanos. Saber de Dios sin conocerle, esa es una realidad que se va a presentar también en los gentiles. El texto fue preciso. No solo estaban sin esperanza, también estaban sin Dios en el mundo. Por lo tanto, observemos el capítulo, regresemos al libro de Efesios 2, específicamente en esa parte del verso número 16. Dos 11, 2, 16. Ok. En esa realidad bíblica, hermanos, el mismo texto nos va a presentar mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo, matando en ellos las enemistades, ¿sí? Las enemistades. Y tomo como punto de referencia, ¿verdad?, reconciliar con Dios. Porque bueno, podemos vivir bien con los hombres en un sentido, pero bueno, ¿cómo estamos delante de Dios? Vamos a observar. Quiero que cotejemos 3 pasajes, hermanos. En el caso de la realidad de los gentiles en relación con Dios. Observemos. Hechos 14:15. Pablo inicia una predicación en Listra. Y el texto de la Escritura va a señalar, hermanos, que en el Hechos 14:15 les va a decir, diciendo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, en el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahí viene la invitación a los gentiles, que se conviertan a Dios. Bueno, ¿quién es Dios como tal, verdad? Realidad que va a aclarar Pablo en Galacia, capítulo 4 del libro de Gálatas, verso número 8. Y habla de su realidad, de cómo vivían antes de conocer a Cristo o el Evangelio. Gálatas 4:8. Ciertamente, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Sí? Servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Y por qué les servían? Porque no conocían a Dios. Ahora, ya cité 1 Tesalonicenses, pero me gustaría que vayamos al capítulo 4, verso número 5. Ese relato de la palabra de nuestro Dios también nos va a decir lo siguiente. No, 1 Tesalonicenses 4, 5. No en pasiones desordenadas como los gentiles que no conocen
a Dios. ¿Sí? ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque no conocen a Dios y por ende no le temen. No nos podemos igualar a ellos, dice el texto. Los gentiles no conocen a Dios. Así que para ambos hermanos, a través de la obra por la sangre de Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, tanto judíos como gentiles en este caso. Ahora, no solo fuimos perdonados, el texto de la Escritura también va a señalar, hermanos, que fuimos integrados. Sabemos bien que el texto de Efesios que estamos considerando usa la palabra matando en ella las enemistades. Matando en ellas las enemistades. ¿Sí? No creo que sea tan fácil tener enemigos o tener enemistades entre unos y otros. ¿Sí? Que no nos podamos ver ni en pintura, como dicen algunos. ¿Sí? Al grado, hermanos, de que si está Él, yo no voy a estar. A donde Él está, yo no puedo estar. Tú por tu lado y yo por el mío. Y si te vi, no me acuerdo. O sea, llegar a ese grado. Los judíos y los gentiles así estaban. Hombres de Dios, hermanos, aún con el Evangelio ya en sus vidas, en sus corazones, lidiaban con esta cultura, con esta mentalidad, con este modo de obrar y de actuar. Integrados, ¿por qué, hermanos? Porque en el libro de Efesios se precisa de los gentiles que no conocían a Dios, ellos eran despreciados. Pero aquí la realidad es esta. El que hayan sido cercanos habla de dos realidades. La primera, de que de ser los despreciados pasaron a ser los amados. De ser los despreciados pasaron a ser los amados. En el libro de Hechos 10 podemos ver la lucha que tuvo Pedro cuando tuvo que ir a la casa de Cornelio. ¿Sí? Y él, hermanos, podemos usar la palabra que decimos, era muy honesto, muy franco. Y en el libro de Hechos 10, versos 28 y 29, Pedro le dijo lo siguiente a Cornelio. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y luego aclara por qué él habló de esa manera. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. De toda nación. Y recuerden que el término nación o naciones tiene que ver con gentiles. Esa realidad es lo que presenta el texto de la Escritura. Esto persistió, hermanos. Estamos en el libro de Hechos. Pablo está hablando aquí, aún todavía a los alrededores de Jerusalén. Y al pasar el Evangelio y trascender a la capital casi, hermanos, del mundo, como era Roma, Dios empieza a integrar a judíos y a gentiles. Y observemos lo que Pablo tiene que tratar. Invitarles a que, hermanos, a que se acepten. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. Los dos están en la misma iglesia, pero les cuesta mucho acercarse. Y Pablo los va a poner a ambos en la misma condición. Así como Dios aceptó a uno, también aceptó a otros. Observemos Romanos 15. Es amplio el texto, hermanos, pero es muy preciso en esta realidad. ¿Sí? Romanos 15, 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios.
¿Y a quiénes les está hablando? Verso 8. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, pero también dice el verso 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Y en qué consiste la misericordia? Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, otra vez alabad al Señor todos los gentiles, exaltadlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, al que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales esperan en él. Sí. Las naciones esperan en él. Pero esta unidad de pensamiento parte de decirle, acéptense, recíbanse los unos a los otros. Dense la mano. Como dirá el canto, dame la mano y mi hermano será. No importa. Y ahí empieza la alabanza. Pero si me das la mano, sí, entendiendo que estamos en Cristo, ¿verdad? Dame la mano y mi hermano. De ser de los despreciados, pasaron también a ser los amados. Esa es una realidad que presenta el pueblo en el rubro de integración. Pero también, hermanos, de no ser su pueblo, ahora pasan a ser el pueblo de Dios. De ambos hizo uno solo. Regresemos tantito a Efesios, capítulo número 2, verso 19. Efesios 2:19. Vean ahí la razón. Ya he estado trabajando mucho en la iglesia de Éfeso, hermanos, a que ambos entiendan que nadie es mejor que el otro. Todos están en la misma condición. Y lo único que ha marcado la diferencia es que han sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo, tanto unos como los otros. 2:19, por eso, y vean ahí como una conclusiva, Efesios 2:19, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y eso es contundente el texto, ya no sois. Para Dios ahorita ya no hay gentil ni judío, ni extraño ni forastero. Ahora son conciudadanos. Y no solo esto, son miembros de la familia de Dios. Dios ha hecho y conformado a una sola familia de ambos pueblos. Si no pasamos por alto, hermanos, esta realidad no solo lo presenta Pablo, también Pedro lo hizo ver en su primera carta, capítulo 2, verso 10. Es un texto conocido, hemos escuchado el 9, desde el 9 el texto dice, ¿verdad? Sois linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el verso 10 va a hacer esa aclaración. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Dios en su gracia entonces permite, hermanos, que de estar lejanos pasamos a estar cercanos. Cristo ha hecho posible por medio de su sangre, es decir, por medio de su sacrificio, poder unir y quitar las enemistades, no solo del hombre para con Dios, sino también las enemistades del hombre para con el hombre. Por eso el texto dice que hemos de procurar estar en gracia para con Dios, pero también hemos de procurar tener gracia para con los hombres. ¿Quiénes éramos y quiénes somos? De lejanos a cercanos. Antes lejanos, ahora cercanos. Somos el pueblo de Dios. Amén.